para el funcionamiento como diputada. Entonces estaba yo a través de un amparo solicitando una tutela a mis garantías como diputada, pero también pidiendo una medida cautelar para poderme reelegir. Y es lamentable, Neri, que por un voto no tuve esa medida cautelar, sobre todo porque sabemos que el 226A tiene que abrir la posibilidad a cualquier persona, en este caso un funcionario como yo, que soy diputada, una reelección. Por lo menos, Neri, como independientes. ¿Por qué? Porque es un derecho de nuestra Constitución, un derecho universal, un derecho que nosotros hemos incluso firmado convenios internacionales en donde se tiene que dar esta garantía que únicamente se pierde cuando tú has sido procesado por un delito. Entonces, sin embargo, no hay como el desarrollo de una jurisprudencia en esto de candidaturas independientes que no sean las no partidarias. Así es, y es por eso que Aldo Cader incluso manifestaba cuando en su voto decía, es necesario y por justicia hay que hablar del 226, hay que hablar de la jurisprudencia existente para aclarar, porque hay bastantes escritos, incluso del vicepresidente Félix Ulloa, antes de ser vicepresidente, donde pedía aclaratoria. Porque sí es muy amplio lo que ellos han hecho. Entonces, en mi caso fue muy específico, un caso de violencia, un caso donde me expulsaron pero no lo materializaron, y muchos sucesos de violación a mis derechos, incluso como diputada. Entonces el presidente me dice, es lamentable que no te van a dejar correr. Para los salvadoreños es importante que tú volvieras a hacer otro periodo en el Congreso, continuaras con tus agendas de trabajo. Sin embargo, hoy me es necesario que te traslades a Washington y puedas ser la voz de este gobierno en Estados Unidos, la voz de los salvadoreños, porque no habíamos encontrado un perfil que contara con mi aval. La embajada en Washington actualmente, Milena, está a cargo de un secretario. Sí, está a cargo de Werner, se llama. Él es uno de los ministros consejeros que ha tomado, creo yo, las riendas de la embajada. Sin embargo, más que todo en lo administrativo, pero no en la política que llevamos nosotros de trabajo, que es precisamente hablar del nuevo país que viene. La pandemia vino prácticamente a retrasar muchos proyectos. El día de ayer veíamos a través de las redes un video donde se ve que va avanzando el plan de movilidad a nivel nacional. Sí. No solamente a conectividad en cuanto a carreteras, nuevos bypasses, pero el tren del Pacífico, los puertos, la remodelación de los puertos del aeropuerto, entre otros planes que son muy visionarios, que van a incluir un periférico dentro de San Salvador, pero a través de un metro, y por supuesto el desarrollo de un transporte colectivo digno que vaya acorde a las necesidades incluso del medio ambiente. Esto es un plan muy visionario para poner a El Salvador en otro nivel, y esto es de lo que tenemos que estar hablando en Washington, del desarrollo que a través de todos estos proyectos va a venir a El Salvador, porque estamos hablando de la franja costera, Surf City, y también del polo de desarrollo en Oriente a través del Aerópolis. Y estos polos de desarrollo, Neri, van a incluir otras industrias. Y es aquí donde estamos hablando de que es importante que nuestro socio confiable, Estados Unidos, nos acompañe, pero también que la diáspora se vuelva socios para el desarrollo. A través de un estudio que hizo la CEPAL para Cancillería, mencionaban que de 10 salvadoreños en la diáspora, 5 quieren retornar al país voluntariamente para retirarse o invertir. Porque sabemos ¿Esto lo hizo la CEPAL hace cuánto? Hace una semana lo presentó la canciller Alessandra Gil. Pero es un proyecto que se tiene porque eso es lo que le han venido diciendo al presidente Bukele, que quieren venir a invertir al país. Muchos han perfeccionado su mano de obra, son empresarios de la construcción, empresarios incluso de alimentos, entre otras industrias. Pueden venir a poner hoteles también muy interesantes en estas zonas que yo mencioné, inclusive Aerópolis, que creo que va a ser un polo de desarrollo muy importante para el oriente del país, y es donde estamos viendo incluso hacer acuerdos. Yo me senté la semana anterior con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para ver cómo se puede hacer un convenio de homologar tu presentación de renta, porque es que cuando vienen los salvadoreños en la diáspora a querer
ser sujetos de crédito, no hay un historial crediticio, es muy difícil para ellos, no existen en nuestro sistema y muchas veces tienen el capital, tienen el dinero y entonces todos estos trámites, una línea especializada de créditos para ellos y por otra parte también con el representante del Banco Mundial en El Salvador, hablamos también de estas líneas de desarrollo y de economía que se pueden explotar en nuestro país. Así que este es el plan que llevamos a Estados Unidos para traer inversión sin precedentes. Ya hay bastantes miles de millones que están ofreciendo de inversión, sin embargo tenemos que lograr que se materialicen y en estas zonas donde se está apuntando para el desarrollo. En esta etapa, como dice Milena, todavía sin definir entonces, por ejemplo, el permiso ante el Congreso para dedicarse directamente a los preparativos, tanto administrativos como operativos de la sede diplomática de El Salvador en Washington. ¿Cómo se esperará entonces para llevar temporalmente ahí una diputada suplente para... El jueves anterior vi que llamaron a una suplencia, como yo le manifiesto administrativamente, todavía soy parte de Arenos, estoy asignada al grupo parlamentario de Arena y ellos pueden llamar a un suplente y esto fue lo que sucedió el día de la toma de mi juramentación, la toma de protesta, que lamentablemente vimos como el Congreso salvadoreño una vez más se pone al lado de los cafres del transporte y no de la población, amarrando un decreto y unas reformas para que el gobierno no tenga maniobra para quitar la concesión, las líneas y podamos nosotros un poco obligarlos a una renovación, obligarlos a que los motoristas tengan contratos que sean realmente de ley, no de palabras, sino que tengan sus prestaciones, entre otros, porque nunca hay votos para eso, Neri. Nunca hay votos porque siempre nos quejamos de los motoristas, pero no hay contratos que puedan darles todas estas garantías. Ese día hubo un sorpresón. ¿Por qué? Porque había una cadena nacional, porque una de las voces que es más alta para denunciar, que soy yo, no estaba ese día en el Congreso. Entonces, bueno, al final creo yo que tiene que haber un relevo y que sean otras voces de otros diputados que también puedan señalar lo que se está haciendo mal en el Congreso. Entonces, es un proceso, Neri, yo tengo que pedir autorización a la Asamblea Legislativa porque hasta el 30 de abril soy diputada. Sí. Y esto no podemos pasar por alto que es una diputación pues con una elección popular, democrática. Y entonces se me tiene que autorizar el permiso. Sin embargo, como hay varios requisitos que tengo que cumplir antes que me den las credenciales, pues estaremos viendo en qué tiempo se va dando todo. Exacto, porque hay un proceso de beneplácito que debe dar también el gobierno estadounidense. Bueno, yo agradezco al embajador Johnson porque retuiteó mi video, que era mi primer video, como un poco donde yo tracé algunas líneas de trabajo. Y él dice que sin duda voy a facilitar esa cooperación que Estados Unidos está muy dispuesto a querer reforzar. Sabemos que es una amistad que se dañó por 10 años, no podemos negar que esto fue así, pero que se ha ido recuperando, porque el presidente Nayib Bukele tomó de primera mano el querer rehacer y restablecer estos lazos nuevamente de amistad, fortalecerlos. Y él me da su aval, la bienvenida. Incluso esta semana tenemos reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en el país, pero la ley es la ley, hay que esperar el beneplácito del Departamento de Estado. Sí, a partir de, la designación hay retos, Milena. Embajadora, ¿cómo, por ejemplo, responder a estos retos de interceder por una certidumbre, migratoria que reclama la diáspora? ¿Ha habido algunas reacciones de los compatriotas luego de declaraciones en las que la embajadora designada decía que el país debía prepararse para que regresen los salvadoreños en condiciones de un sistema de seguridad social y ciudadana buenos? ¿Qué responde, por ejemplo, la embajadora ante este reto que le corresponderá una vez reciba el beneplácito? Claro. Bueno, yo creo que lo importante es señalar que los mensajes que yo he estado dando son en base al plan que tenemos para el retorno voluntario de la diáspora en general.
yo no nunca solo me referí amparados a TPS. No, es que yo nunca me refería a los tepecianos. Ellos tomaron esas palabras como que eran para ellos. Y es bueno que nosotros podamos, a través de este micrófono, decirle al presidente Bukele, me dijo, nuestra prioridad es que tengan residencia permanente y que en el menor de los casos tengan TPS, que sabemos que es un permiso temporal que se cesó ya, que se canceló, pero que podemos lograr. Prórroga, bueno, no es una prórroga, es un periodo de gracia. Ajá. Periodo de gracia que se quedan 365 días más, que eso es beneficio único para los salvadoreños. Entonces él me mencionaba eso y me dijo que él habló con ellos y que vamos a seguir haciendo lobby por ellos, por un estatus migratorio legal, hablando del TPS, y que una vez más vamos a hacer todo lo posible para lograr una residencia o un permiso legal para que ellos puedan continuar su vida en Estados Unidos. El otro discurso que yo he estado dando es el proyecto que yo te menciono, muy ambicioso para el resto de miles de salvadoreños que nos han dicho que quieren regresar a su tierra, que existan las oportunidades acá en El Salvador, porque quizás tienen todavía sus hijos, su familia, y no todo el mundo quiere vivir fuera de El Salvador. O sea, los tepecianos quieren su permiso para continuar en Estados Unidos, pero estoy hablando de la diáspora en general, específicamente la que está en Estados Unidos. Y es por eso que cualquier salvadoreño con estos proyectos voluntariamente pueda decir, bueno, hoy sí existen las condiciones para que yo pueda ir a invertir, para que yo, este negocio que tengo en Estados Unidos, ponga una sucursal en El Salvador, en estos sitios de polos de desarrollo. Entonces ahí fue donde hubo una confusión, porque como no se conoce el proyecto, hace una semana fue que presentó este estudio la canciller Alessandra, que te invito a que lo busques y que puedas, incluso yo te lo puedo proporcionar, que veas los datos, y con estos datos es que estamos creando estas oportunidades, y yo voy a trabajar en estos convenios bilaterales para que, como te menciono, podamos hacer todo lo legal y todo lo que sea necesario para que ellos puedan venir a invertir a nuestro país. Y en este estudio, embajadora, hay, por ejemplo, algún desglose de edades, porque en efecto, yo recordaba hoy que usted hablaba que muchos salvadoreños ya grandes quieren venir a pasar sus años acá. Ahora, sus hijos, ellos prefieren seguir su desarrollo, algunos nacidos allá, tienen una cultura allá. Habla algo de los perfiles de edad del estudio de estos 5 de cada 10 salvadoreños que, según dice usted, este estudio de CEPAL están diciendo, quieren regresar a El Salvador. Bueno, aquí en las primeras páginas se hablan de cuántos fueron las encuestas. Los sitios donde fue Los Ángeles, Houston y Washington, donde hicieron este estudio. Y los principales hallazgos son los que les puedo compartir un poco de los principales hallazgos. Por ejemplo, la antigüedad en los Estados Unidos, ahí te dan lo que los años promedio. Por otra parte, también la intención de retorno de la diáspora. Entonces aquí es donde yo mencionaba, 5 de cada 10 salvadoreños reportan la intención de regresar a su país de origen en los siguientes 2 años. El motivo principal por el que le gustaría regresar es para retirarse y poner un negocio. Entonces a esto es que yo me refería, que nosotros vamos a crear esas condiciones para que exista seguridad social, salud, educación, áreas para ellos poder invertir. Y siempre dije que era un retorno voluntario y jamás me refería a los tepecianos, pero creo que es válido. Es bueno, ellos reaccionaron porque son parte de la diáspora, ¿verdad? Pero es válido que ellos sintieran un poco de no sé, como incertidumbre es la palabra correcta, por el hecho de que están peleando legalmente. Y además ahorita se encuentran en una ruta especial por la justicia. Yo me reuní con un grupo de ellos, de la Alianza por el TPS, que estaban en ese entonces en Colorado. En la mañana, nosotros, de ese día precisamente que se fueron a manifestar, o fueron a entregarme, mejor dicho, una carta. Un escrito, sí, para... Esa misma mañana yo me había reunido con un grupo de ellos. Así que no sé si los motivaron a que fueran a las instalaciones, porque yo en la mañana me reuní con ellos y les expliqué lo que te estoy explicando,
que no me refería a los tepecianos, que para ellos vamos a seguir haciendo todo el lobby posible. Será un eje transversal de trabajo, ¿verdad? Por supuesto, pero recordemos que son 200,000 familias y el resto, o sea, se estima que son alrededor de 2.5 millones de salvadoreños, yo creo que son 2.5, porque aquí según el Pew Hispanic Center del 2017, viven, según un censo que se hizo en Estados Unidos en el 2010, 2.3, pero ya pasó una década, Sí, entonces podemos decir que ya no son 2.3, quizás ya aumentó a 2.5, pero es para el resto estos proyectos que estamos haciendo en el país. Para ellos va a ser una estrategia muy puntual en donde vamos a seguir cabildeando en el Congreso y también con el presidente que llega a la Casa Blanca, porque no sabemos... Estamos en un ambiente... quién va a ganar las próximas elecciones en noviembre, y yo creo que depende de esto es que nosotros vamos a tener que empezar a hacer también pues un trabajo muy perseverante para este grupo en específico. ¿Y será que todo este ambiente electoral que se vive en Estados Unidos, vimos lo que pasó el fin de semana con el presidente Donald Trump, puede apreciarse en las encuestas también una ventaja marcada del Partido Demócrata, puede tener una incidencia en esta planificación que desde El Salvador ya se hace para el fortalecimiento de los programas de inversión y de buscar también este eje transversal de estatus migratorio para nuestros connacionales? Mira, lo importante son los acuerdos que se han logrado, por ejemplo, dos ejes, el de seguridad y el de migración. Según la OIM, yo tuve oportunidad de reunirme con ellos hace 15 días, nos decían que ha reducido la migración un 90%. Quizás tendrá mucho que ver que las fronteras estén cerradas, pero por sí, lo de la pandemia, incidió. Pero bueno, vimos que en Honduras ya salió una caravana la semana anterior. Nosotros queremos brindarle esperanza a los salvadoreños que aquí está su futuro, que aquí van a haber esas posibilidades para que ellos inviertan, y que realmente en Estados Unidos es difícil que ellos actualmente también consigan esas oportunidades. Así que esto es un eje, el de migración, que tenemos que trabajar para reducir. 35 años expulsaron a los salvadoreños, Nel. 35 años expulsaron a la mejor mano de obra. Se fue a otros países, no solamente a Estados Unidos. Nosotros queremos cambiar esas cifras, y ya la OIM con este 90% que se ha reducido la migración nos está diciendo que están cambiando, y sobre todo porque una de las causas principales por qué migraban los salvadoreños era por la inseguridad. Si tú tienes un hijo, un adolescente que está siendo asediada por las pandillas, lo primero que piensas es sacarlo del país. Y esto es lo que también ha venido a disminuir estas cifras, porque sabemos que hoy, por ejemplo, 9 o 10 familias diarias ya no están de luto, como eran las cifras que se usaban antes de que viniera el presidente Bukele, que se puso la cabeza en el tema de seguridad, y felicito a Osiris Luna, que hizo los movimientos necesarios dentro de las cárceles para también bloquear todas las estrategias que salían de adentro de las cárceles. Así que por eso es que estos dos ejes son muy interesantes para lo que percibe el gobierno de Estados Unidos. Y eso no tiene nada que ver con una política muy propia de quien esté en la Casa Blanca, sino que son dos temas que siempre creo que son importantes, que como país lo podamos trabajar y tengamos una alianza muy fuerte para estos dos temas: la salud, la seguridad y la migración. Las 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos hoy hablando con la embajadora designada de El Salvador ante Estados Unidos, Milena Mayorga. No nos cambie, ya regresaremos. Punto de vista. Las 7 de la mañana con 29 minutos en la poderosa radio cadena YSKL, lunes 5 de octubre. Nosotros seguimos nuestro programa Punto de Vista con la embajadora designada de El Salvador ante el gobierno de Estados Unidos, Milena Mayorga. Milena, una relación de países y especialmente con nuestro principal socio va más allá que digamos, trabajar con el gobierno. Involucra a distintos sectores, programas de cooperación, como ya usted nos lo ha mencionado. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos retos que va a enfrentar la embajadora en materia de ampliar esta cooperación? Estamos terminando un fomilenio, no ha habido petición de un tercer fomilenio, no sé si se puede, pero usted, me imagino, lo irá conociendo en la medida en que vaya avanzando estos preparativos.
Bueno, yo quiero resaltar las palabras del embajador Johnson. Primero, que son socios confiables que han estado con nosotros siempre a través de los años y sobre todo en momentos de crisis. Sí. Quiero agradecer el tema del apoyo durante la pandemia, el habernos otorgado 600 respiradores artificiales para el hospital más grande de la región y más insumos. El tema de socios para el desarrollo, que es con la diáspora, son temas que van ligados a este proyecto de inversión que es clave. Y él en su mensaje, cuando me daba la bienvenida y me daba prácticamente su espaldarazo, decía que era importante que esa inversión se materialice. Y no solo estamos hablando de cooperación, y que sería grandioso que logremos un Fomilenio 3. Sin embargo, la inversión que podamos traer privada, OPIC, por ejemplo. De la corporación. Hablando de grupos privados, ya tenemos en Acajutla, se está construyendo la planta gasera, Energías del Pacífico, y este tipo de inversión es la inversión que necesitamos atraer al país. Así que es importante que nosotros estemos enfocados en que esta es una de las misiones más importantes, porque aquí se quieren generar esas condiciones y que nos acompañen en la estrategia de estos dos polos de desarrollo. Y más, ahorita en la primera etapa está el Aerodrópolis y Surf City, en donde hay mucho que invertir. Esos proyectos, como digamos, están afianzados ya. ¿Los ve afianzados la embajadora? Lo que pasa es que ya están avanzando en su construcción, avanzando en sus licitaciones, en la reconstrucción de carreteras. Y, por ejemplo, en el video que el presidente de la República el día de ayer mostraba cómo va avanzando el tema de la conectividad, cómo no ha parado el ministro de Obras Públicas en estos proyectos que son de movilidad y que son clave para poder desarrollar el país, porque generalmente del EMPA para allá nadie le ponía atención y un puerto como el puerto de la Unión, sin uso, sin adjudicarlo, sin o sea, eso es una pérdida diaria de miles de dólares, pero estamos viendo con un acuerdo con Costa Rica cómo va a venir un ferry que también le va a dar bastante generación de oportunidades al puerto de la Unión, pero esto se va a unir con el aeropuerto, se va a unir con el tren del Pacífico que va a llegar hasta Guatemala, previo a acuerdos que se hicieron antes de la pandemia con el presidente Yamatei, para poder llegar hasta tener conectividad hasta el puerto y tener salida al otro océano, ¿verdad? Atlántico. Y yo creo que estas estrategias son muy visionarias y eso arrancó desde hace un año. Sin embargo, todo se frenó con la pandemia, pero la construcción de estos polos de desarrollo no se ha frenado, porque seguimos viendo cómo están ampliando la carretera desde Comalapa hasta San Diego, y luego lo que va a conectar al Puerto de la Libertad, toda la franja Surf City. Y acá es donde hay oportunidades para los salvadoreños para invertir. Sabemos que también en turismo es muy importante. Morena me ha ofrecido que trabajemos de la mano también para promocionar Surf City, y vamos a hacer primera vez que El Salvador iba a tener un campeonato mundial de surf en nuestras bellas playas. Esto se pasó creo que para abril del siguiente año. Y lo hemos reprogramado, no se ha perdido. Lo importante es que nos preparemos, porque va a dinamizar muchísimo el sector de turismo en esa zona que es tan hermosa del Puerto de la Libertad. Se vendrán elecciones y bueno, los salvadoreños en el exterior seguro, Milena, cuando tenga la oportunidad de hablar con ellos, van a presentarles sus inquietudes sobre el voto en el exterior. No hay legislación sobre este aspecto y por lo tanto ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que no habrá voto desde el exterior en los comicios próximos. ¿Qué opinión tiene la embajadora designada respecto a esta inquietud que ha sido también característica de los compatriotas en el exterior? Yo los acompañé en muchas iniciativas, dándoles mi firma, recibiéndolos acá en la Asamblea Legislativa, para que ellos no solamente pudieran votar, también pudieran ejercer el sufragio pasivo, es decir, participar en elecciones, tener una circunscripción específica como Departamento 15. Y eso no les interesa en la Asamblea Legislativa.
solo les interesa, y es lamentable, Neri, que los hayamos visto como quienes dan y aportan un porcentaje muy importante en el PIB nacional a través de las remesas. Son 5.000 millones estimados que se envían en remesas. Ahí prácticamente no se les está dando el valor que ellos merecen como salvadoreños al otorgarles facilidades para votar. ¿Qué pasa? Vimos como el Tribunal Supremo Electoral dijo que sería hasta el 2024, esto a raíz de una jurisprudencia de la sala, y es lamentable que ellos mismos violaran los tiempos que la anterior sala había dado para que se facilitara el voto en el exterior. O sea, esto quiere decir que van a votar hasta las presidenciales. Sí, ya tenemos voto. Ahora, lo que pasa es que en el caso no de para diputados y alcaldes, sí, que era la solicitud que ellos hacían. Diputados, es que un poco complicado porque la territorialidad y digamos la circunscripción, como un salvadoreño viviendo en Los Ángeles va a elegir a su alcalde si es originario de Ereguayquín, por ejemplo, un municipio de Usulután, o como un salvadoreño viviendo en Nueva York va a elegir a un diputado de su departamento que probablemente sea San Miguel. Estos aspectos son los que no quedaron claros y no se determinó la forma como hacer el voto en el exterior. Tecnología existe, y tecnología es lo que vamos a aplicar también para acercar todos los la burocracia que antes existía para que ellos sacaran documentos. Estoy hablando de la diáspora. Ahora van a haber plataformas y se va a utilizar bastante lo digital, lo tecnológico, para acercarles todo el gobierno a nuestros hermanos en el exterior. Pero el tema del voto para alcaldes, para diputados es importante, porque ellos, uno, no dejan de ser salvadoreños. No hay salvadoreños de primera y segunda categoría, Neri. Bueno. Somos salvadoreños. Qué bueno. Y dos, porque ellos tienen arraigo. Porque si quiere decir que hay 5.000 millones en remesas, quiere decir, ¿a quién les están enviando esas remesas? Se las están enviando a sus familiares. Y sus familiares, pues obviamente están en los sitios que tú mencionaste, sí, en claro. San Miguel, en Usulután, donde sea, en cada rincón de este país. Ellos a veces también no solamente tienen propiedades, es decir, casas, o están construyendo casas, tienen negocios, le han puesto negocios a sus familiares, sus hijos están acá. O sea, es que ellos también quieren participar en la política. ¿Por qué? Porque los 35 años anteriores los expulsaron y los partidos tradicionales fueron los encargados de sacarlos, de expulsarlos, de mandarlos fuera del país. Y muchos muy, muy, muy lejos. Pero es importante que ellos vuelvan a sentir esa cercanía y que puedan decidir y también votar, como es un derecho y una garantía constitucional de todos los salvadoreños que no se pierde. Y es lamentable que no se acatara estos fallos de la sala y que en esta elección se viera la alternativa de cómo hacerlo para alcaldes y diputados. Porque al final creo que las plataformas digitales o el voto postal también te lo hubiera permitido, porque si tú te empadronabas, te podían mandar tus papeletas de tu municipio para que tú pudieras elegir quienes quieren que te gobierne tu municipio y quien quieres que te represente como diputado. Pero por eso es que ellos pedían también una circunscripción, y a través de esta reforma se solicitaba el recortar el número de diputados por lo menos a 60, porque se ha visto como si se puede trabajar con menos diputados y con menos personal, porque en la pandemia con 30% la Asamblea Legislativa subsistió y no estaban trabajando, y ahora en el momento todavía no estamos trabajando a full. 100%. Entonces sí se puede, y esto es lo que es el miedo, que ahorita deben mandar las planillas como divididas, porque se ha visto que bastante de los empleados legislativos son activistas de partidos políticos. Entonces nosotros le hemos negado a la diáspora este derecho, y que es algo que ellos se han ganado y son salvadoreños. Hay un audio aquí que me dice el productor, es un salvadoreño que nos escribe, dice, nos envía su voz. Mi situación es esta, mire, hace 5 años la mamá de mis hijos, ella era mi esposa legal, nos casamos allá en El Salvador,
y pues los jueces de familia de aquí del estado de New Jersey nos divorciaron automáticamente porque ella me intentó matar. Ese fue el problema por cual nos separamos con ella. Entonces toda esta documentación del divorcio yo la fui a autenticar aquí al cónsul salvadoreño de aquí de New Jersey. Ella lo autenticó, lo envió, autoricé a un abogado allá en El Salvador para que me lo presentara, y pues el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el documento, y ya después en la Corte de Familia ahí en El Salvador me están poniendo las trabas que yo no tengo motivos de peso para que pueda presentar el divorcio allá en El Salvador. Sucede que mis padres ya murieron, me heredaron algunas tierras, y yo no puedo recibir esas tierras por el hecho de que si yo las recibo automáticamente la mitad de eso le toca a la mamá de mis hijos. Bueno, es parte de todo un caso que nos relataba. La función de los consulados, este es un caso de familia, embajadora, pero hay un asentamiento de un hijo, un divorcio. Poder, hay tantas cosas. Ajá, él tiene también ese problema con el divorcio y la relación que hay entre las instituciones en El Salvador. Bueno, yo quiero hacerles mención que si bien yo voy a estar al frente, a la cabeza de la delegación diplomática y consular en Estados Unidos, los consulados son meramente responsabilidad de Cancillería y de la viceministra de Hermanos en el Exterior, Cindy Portal. Y es importante que nosotros aclaremos esto. Sin embargo, esto es parte de las solicitudes constantes que hacen los salvadoreños de facilitarles y acercarles el gobierno, un gobierno digital. Quiero hablar de apertura de consulados, que van a haber 4 consulados nuevos, uno en Minneapolis, otro en Minnesota, y 2 en California, en Fresno y San Bernardino. A través de la herramienta digital van a poder gestionar muchos documentos Market SB, y por supuesto van a modernizar también el servicio consular. Esta es parte de la apuesta que viene, pero casos así que son tan complejos, sería de verlos de cerca con el consulado de New Jersey para ver qué es lo que está fallando. Pues, ¿cuál es el vacío y cómo se le puede acompañar? Si él nos puede enviar sus datos, yo facilitaría esta información al cónsul que está en New Jersey para que pueda ver cómo lo podemos apoyar. Sí, porque y cómo desde incluso El Salvador, tal vez a través de la PGR se le puede apoyar. Sí, porque hay un tribunal de familia, incluso así mencionaba él, donde ya se sale un poco fuera del control del consulado. Cancillería, y ya más de gobierno. Sí, y en este caso la Procuraduría le podría quizás apoyar en este tema. Sin embargo, por favor, que nos envíen los datos y yo voy a indagar más quién lo puede asesorar bien, si no es en el consulado de New Jersey, en Cancillería. Sí. Y es importante esta aclaración que nos hace, embajadora, sobre la articulación que hay de los consulados con el viceministerio de salvadoreños en el exterior y con Cancillería. Sin embargo, también uno siempre vincula a los consulados con la embajada, ¿verdad? Sí. Pero hay una función en la que usted deberá, iniciarse en los próximos días. ¿Cómo está este trabajo preparatorio? Ya nos decía un ministro consejero al frente de la embajada. ¿Está recibiendo ya algún diagnóstico de cómo está la situación de la Embajada de El Salvador en Washington? ¿Cuáles han sido sus debilidades, sus fortalezas? Sí, por supuesto, estamos haciendo una auditoría, sobre todo quienes forman parte, son como 17 personas que están ahorita en la Embajada, estamos viendo sus perfiles. También hay 2 personas que se acaban de designar, que también va a ser de nuevo personal. Y es importante que nosotros veamos cómo han estado trabajando y que me pongan al tanto de cuál ha sido ahorita la gestión que han estado haciendo en este año, estos 14 meses. Y es importante que nosotros les empapemos a ellos cuál va a ser la nueva cara, el nuevo rostro de la embajada y la nueva meta que tenemos, que es presentar un país que está trabajando por su desarrollo, por nuevas oportunidades, y que sobre todo es una transición. Se está reconstruyendo el país de décadas perdidas, en donde, por ejemplo, proyectos como el Chaparral funcionaban para que fueran objeto de corrupción, y la corrupción en nuestro país realmente le ha llevado una factura muy alta de hasta 44,000 millones de dólares en pérdidas, porque ese dinero tuvo que ir para inversión.
Y esto es lo que ahora no va a suceder. Esto es lo que ahora nosotros queremos invertir en educación, invertir en el desarrollo, invertir en salud, y ya se inició con estos proyectos. Creo que también es importante que nosotros ahora veamos cómo está la agenda de la oposición, que ha sido como muy marcada en el mapa, y yo lo he mencionado meses atrás. Uno, desarticular el plan de seguridad del país. Y hemos visto que han interpelado al ministro de Defensa, el director de la policía también ha sido muy atacado. Siguen con, bueno, estuvo Ciris Luna también. Es decir, es el tema de seguridad, porque sabemos que seguridad ha sido un negocio por años. Y el embajador, fíjese, el embajador estadounidense llamó al diálogo, a un diálogo serio, decía él, en esos momentos en que se daban estos procesos de interpelación. Sí, porque nunca antes en 35 años interpelaron a ningún otro ministro de Defensa, inclusive con la compra de estos aviones a Chile, aviones que prácticamente eran inservibles, con el tema de la explosión del Polvorín, con la compra y venta de armas, con un negocio también algo cuestionado con el expresidente Arena, López Davison. Nunca se vio que un ministro de Defensa lo interpelaran por esta y muchas otras causas, por la tregua, entre otros. Entonces sí se está viendo que es con una modalidad de bloquear trabajo, y esto le hace daño, muchísimo daño a la imagen del país. Sí. Ahora vemos con la agenda de la extorsión y asfixia económica y fiscal. Por primera vez, Neri, puedes investigar, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en 2 meses no llegó a presentar los casos de los jueves de evasores. Ah, sí, a la fiscalía. Entonces, estos son, es la ruta de trabajo. Estamos dándole un duro golpe a quienes nos están robando a través de la evasión fiscal. Si es que año tras año son miles de dólares los que se sacan a paraísos fiscales, y acá no se les ha cerrado la puerta. ¿Por qué? Porque eso es evasión. La evasión y la elusión es un delito. Sí. Y este ministro se ha puesto al frente de los jueves de evasores y ha frenado empresas que incluso deben al fisco más de 200 millones de dólares en concepto de impuestos. Aquí hay un papel que debe cumplir la Fiscalía General también. Y ahora entonces el eje de ataque va en contra del ministro de Hacienda, y por primera vez, como te digo, imagínate lo delicado que es, no llegó él a presentar los jueves de evasores. Entonces es una agenda para desarticular también el tema de que se está ahorita avanzando en frenar estos delitos de corrupción, y que siempre han tenido padrinos y que han ido acuerpando quizás a empresas porque tú y yo pagamos impuestos. Claro. ¿Qué pasa si no pagamos impuestos? Nos están mandando no podemos hacer correos, nada, ni siquiera en los bancos. No nos dan solvencias. Y te digo además de esto, que por ejemplo, por cada dólar en concepto de tributos, 36 centavos lo aporta la mediana empresa, y alrededor de 6 lo aportan quienes ganan más de $70,000 para arriba. ¿Por qué? Porque así es la legislación de los diputados corporativos en la Asamblea, y esto no puede ser. Tenemos que hacer que el gran capital pague los impuestos que son justos. ¿Por qué? Porque esto va encaminado a la inversión en educación, en salud y más proyectos sociales. Por primera vez en un presupuesto general de la República viene un presupuesto para educación del 5% de nuestro PIB, equiparado a la inversión que se hace en Estados Unidos y en México en concepto de la cartera de educación. ¿Tú crees que esto lo va a ser fácil que en la Asamblea Legislativa se pueda? Sobre todo porque tenemos un alto endeudamiento, embajadora. Pero, y eso sí es preocupante. Pero el ministro ha presentado de dónde es que va a financiar el presupuesto. Y esto es lo interesante. Más de $1,000 millones aumentó. Aumentó. De deuda también. No, pero en cuanto más de 7,000 millones el presupuesto. En cuanto al presupuesto aumentó en 1,000 millones, pero también dijo de dónde va a sacar ese dinero. Entonces esto es interesante, que se puedan sentar, podamos discutir y veamos el sueño que es que se tenga un 5% del PIB para educación, porque un pueblo que está educado, un pueblo que va a estar muy al tanto de no permitirle a ningún gobernante
ningún acto de corrupción y demandar lo que es justo y necesario. Entonces, este es un presupuesto muy social, muy orientado a temas sociales que se tendrá que discutir, pero no va a ser fácil. Desde ya te lo estoy diciendo, y lo interesante es de dónde es que van a venir los recursos para poder hacer realidad este proyecto. Porque si nosotros empezamos a detener la fuga de capital en conceptos de evasión fiscal, menos vamos a tener que ir a adquirir deuda para poder financiar nuestro presupuesto. Es que el dinero se está fugando a paraísos fiscales. Bueno, Milena Mayorga, embajadora designada del gobierno de El Salvador, esperando el beneplácito del Departamento de Estado para ir a representarnos en Washington, D.C. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Se nos fue el tiempo ya, Milena. Un gusto haberle recibido aquí en la cabina azul. Gracias, Neri. Gracias. El gusto ha sido mío. Sí. No se me había dado de estar aquí en tu entrevista a las 7 de la mañana. Sí. Desde que fui candidata a diputada, bueno, hoy fue la oportunidad. Pero te agradezco bastante este espacio para poder iniciar la semana y sobre todo hablar de los temas que nos interesan en la agenda que llevo a Washington, que es el desarrollo, la inversión y las oportunidades que estamos generando en El Salvador. La embajada es pequeña, en Washington he tenido la oportunidad de estar un par de veces. ¿Esta auditoría implicará también aspectos de infraestructura o solo es organización y administración, la auditoría? La canciller me ha dado el aval de que pueda yo ver si se podría mover, tiene que estar en D.C., tiene que estar en D.C., pero qué importante que pueda haber algunas alternativas para ver si es viable moverla o no. Porque primero que tiene que estar en D.C., segundo sabemos que D.C. es caro, pero ver si hay quizás algunas alternativas. Y creo que es importante no estancarse y ver si hay alguna otra posibilidad, si no, pues seguiremos atendiendo desde esa sede. Así es, el territorio salvadoreño allá en Washington, D.C. Finalizamos nuestro programa Punto de Vista.